Bienvenido nuevamente a un video más del curso de Fundamentos de Java Standard Edition. Y en este video vamos a ver una breve introducción a los métodos de una clase. Digo una breve introducción porque este tema lo tocamos más a fondo en el curso de Programación Orientada a Objetos, que es donde vemos toda la teoría de Programación Orientada a Objetos y vemos también la parte práctica y cómo aplicar la teoría de Programación Orientada a Objetos en aplicaciones Java. Pero bueno, entonces a este punto únicamente quiero que conozcas cómo se estructura un método, para qué sirve y cómo usarlo brevemente. Entonces, básicamente, el concepto de método quiere decir que es parte de una clase y realiza una función específica, es decir, realiza una funcionalidad, un código para una funcionalidad, y lo podemos llamar desde cualquier parte de la clase. En este caso de la clase ejecutor. Bien, entonces una vez que tenemos un poco claro el concepto de lo que es un método, vamos a ver cuál es la sintaxis y la estructura de un método. Entonces, para nosotros poder utilizarlo dentro de nuestra clase ejecutor, nuestro método main, tenemos que escribir la palabra reservada static. Luego tenemos que definir si nuestro método retorna o no retorna algo. Entonces, cuando no retorna nada, ponemos un void. Y cuando retorna algo, ponemos el tipo de dato que va a retornar. Luego vamos a escribir el nombre del método, que está por acá. Y luego vamos a abrir y cerrar paréntesis. Dentro de esos paréntesis nosotros podemos declarar variables, ¿sí? ¿Qué son estas variables? Se le conoce como parámetros. Y básicamente lo que hacen es recibir información en forma de variables desde fuera del método para poder trabajar con ellos dentro del cuerpo del método. Entonces aquí la sintaxis que usamos es tipo de dato, el nombre de la variable, y si quiero tener más parámetros, entonces pongo una coma y voy así haciendo para los parámetros que yo necesite. En conclusión, los parámetros nos sirven para poder enviar información desde fuera, o más bien para poder recibir información desde fuera y poder trabajar con esa información dentro del cuerpo del método. Esta información viene en forma de variables. Luego tenemos el cuerpo del método, que está definido entre apertura y cierre de llaves. Aquí podemos poner cualquier bloque de código que nosotros quisiéramos crear, y también aquí podemos utilizar todas las variables o toda la información que viene como parámetros del método. Entonces hay algunos tipos de métodos que los vamos a ver a continuación. El primer tipo de método es el método sin parámetros. Como podemos ver, aquí tenemos definido el static. Static solo se lo usa porque esto me va a permitir poder usar este método dentro del método main de mi clase ejecutor. Ponemos void porque no retorna nada, y viene luego el nombre del método. El nombre del método se lo escribe en forma de verbo, y en este caso es un método sin parámetros. Podemos ver aquí tiene 0 parámetros, únicamente está la apertura y cierre de paréntesis. Luego este método lo que hace es imprimir un mensaje por consola y no hace absolutamente nada más. Luego tenemos el método con parámetros. En este caso tenemos un ejemplo de un método que permite sumar. Entonces, asimismo, para poder utilizar dentro del método main, utilizamos la palabra reservada static. Este método no retorna nada. Tenemos el nombre, como mencionabas, es recomendable y siempre se recomienda por buena práctica poner el nombre del método en forma de verbo. Luego este parámetro, es importante esta parte, tiene dos parámetros. Ambos parámetros son de tipo int, y luego, como pueden ver, aquí dentro del cuerpo del método yo declaro una variable. Esto es factible, se puede declarar las variables que nosotros quisiéramos. Aquí nosotros declaramos una variable y lo que hacemos en este método es sumar. Sumamos la información que viene en el parámetro 1 con la información que viene en el parámetro 2 y lo ponemos en resultado. Luego lo que hacemos es hacer una impresión por consola del resultado que tenemos acá. Luego tenemos un método con parámetros y con retorno. Este es otro tipo de método. Entonces aquí nuevamente nosotros ponemos la palabra reservada static, y aquí, ojo, ponemos el tipo de dato el que yo quiero devolver. Es decir, este método no solo va a imprimir, sino que va a devolver algo en la parte del código que nosotros lo llamemos. Eso ya voy a hacerlo en forma práctica para entenderlo, pero este método retorna algo y puede retornar cualquier tipo de dato. Puede retornar un tipo de dato entero, byte, long o el que nosotros necesitemos. Luego viene el nombre del método, como mencionaba, siempre en forma de verbo.
Y los parámetros, dos parámetros de tipo entero. Aquí nosotros declaramos una variable para almacenar el resultado. Aquí hacemos la suma y ojo, aquí hay una parte importante que es la sentencia return. Cuando yo quiero retornar algo, cuando indico que mi método va a retornar algo, yo pongo la sentencia return y lo que quiero devolver. En este caso, ¿qué quiero devolver? Quiero devolver resultado, porque el resultado lo necesito para hacer algún otro cálculo, ¿sí? Entonces, esto es los tipos de métodos. Y obviamente pueden haber múltiples variaciones. Por ejemplo, pueden haber un método que no tenga parámetros pero que sí tenga retorno, un método que tenga parámetros y que no tenga retorno, y así sucesivamente se puede hacer estas combinaciones. Entonces nosotros vamos a continuación a hacer un ejemplo de los métodos y cómo utilizarlos dentro del método main. Bien, hasta este punto lo que he hecho yo es crear un proyecto que se llama métodos Java, métodos-Java, y dentro de esto he creado una clase que se llama ejecutor método. Entonces, hasta este punto nosotros habíamos visto que podíamos declarar código dentro de este método principal, que es el método que se ejecuta o que ejecuta esta clase en Java. Pero nosotros también podemos declarar métodos adicionales, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a hacer un método que va a permitir sumar dos números. Entonces vamos a declarar el método de acuerdo a lo que revisamos en la presentación anterior. Y entonces, por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es a poner la palabra static. Esta palabra reservada la ponemos static porque nosotros vamos a usar este método dentro del método main, solo por eso. Sí, como mencionaba, en el curso de programación orientada a objetos es un curso más a fondo que vemos más a detalle el tema de la programación orientada a objetos, lo que son clases, lo que son métodos y muchas más cosas de este paradigma. Entonces aquí vamos a poner el nombre de la palabra reservada static. Vamos a poner que este método no retorna nada, por eso le ponemos la palabra reservada void. Y luego vamos a poner el nombre del método. El nombre siempre va en forma de verbo. Y luego vamos a poner el cuerpo del método. Bueno, en primera instancia vamos a hacer un ejemplo sencillo, solo que haga una impresión por consola, para ir probando todos los posibles casos de métodos que podamos utilizar. Entonces aquí únicamente lo que hacemos es poner una impresión por consola y vamos a decir que esto es un ejemplo de un método. Vamos a guardar, vamos a la parte superior, vamos a darle run as. Bueno, en este caso no está apuntando a ninguna clase de ejecutor, entonces vamos a darle clic en esta flechita hacia abajo y le vamos a dar run as Java Application. Bien, y en esta parte no hizo absolutamente nada y eso es normal. ¿Por qué? Porque una vez que yo declaro mi método tengo que llamarlo, porque si no, no tiene caso la creación, o en tal caso no va a funcionar. Entonces aquí para yo poder llamarlo tengo que únicamente escribir el nombre del método. En este caso voy a poner sumar. Escribo sumar, escribo la apertura y cierre de paréntesis y el punto y coma. Entonces a este punto, una vez que se ejecute main, va a invocar al método sumar que está hacia acá abajo. Nuevamente voy a ejecutar. Ahora sí ya está configurado para que apunte hasta a la clase ejecutor método, así que voy a darle directamente desde aquí run, y como podemos ver nos da el mensaje esto es un ejemplo de método. Y podemos ver que nosotros esta impresión por consola no la hemos escrito dentro del método main, sino que la hemos escrito dentro de un método independiente y aparte. Por eso decimos que un método permite crear o permite realizar una función en específico, una funcionalidad en específico. Entonces ahora vamos a hacer el ejemplo de cómo crear un método pero con parámetros y que en este caso haga la suma de dos números. Entonces, de acuerdo a la sintaxis que vimos, nosotros acá podemos poner parámetros en los métodos. Entonces aquí en este caso vamos a declarar un parámetro de tipo entero que le vamos a llamar param1. Vamos a declarar otro entero que le vamos a llamar param2. Y como podemos ver en este caso, acá arriba ya nos dio un error. Y esto es porque nos está diciendo que este método recibe dos parámetros, mientras que yo aquí estoy escribiendo únicamente un método pero sin parámetros. Esto ya nos lo indica el IDE y pues nos ayuda a validar que la sintaxis que nosotros escribamos esté correctamente. Entonces, para quitar este error, yo aquí tengo que hacer es pasarle esa información que me pide el método. Yo puedo pasarle
mediante variables o directamente los datos. En este caso me pide dos tipos de datos entero. Entonces yo puedo poner por ejemplo 5, puedo poner por ejemplo 75 y en este caso vamos a guardar y podemos ver que yo no tengo ningún error. Pero yo también puedo ponerle como variables, por ejemplo int var 1 es igual por ejemplo a 10 y voy a poner acá abajo int var 2 es igual a 25. Entonces yo puedo también pasarle el nombre, o mejor dicho, pasarle mis variables. Así, var 1 y var 2. Esto es correcto y no nos va a dar ningún error. Entonces, si nos damos cuenta, aquí le estamos enviando la información que solicita el método. No es importante o no es necesario que le pasemos el mismo nombre de las variables. Puede ser un nombre de variable diferente o puede ser directamente los valores, en este caso como yo puse anteriormente, que era 5 y creo que era 75. Eso no importa. Lo importante es que le enviemos la información que solicita el método. Si el método me dijera que yo debo enviarle 3 parámetros, le tengo que enviar 3 parámetros. Y así sucesivamente. Entonces ahora vamos a hacer algo interesante. Antes de hacer la suma, vamos a hacer una impresión por consola. Un poquito más acá abajo. Y vamos a decir que esto es el valor de param1. Vamos a imprimir el valor. Y aquí vamos a poner param1. Para mirar cómo es que está funcionando este método. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a imprimir el valor de param1 y de param2 para que vean que en este caso, como se lo está invocando desde el método main y le estoy pasando unas variables con valores ya definidos, entonces estas variables van a pasar a este método de acá abajo, porque al momento de invocarlo se transfiere el control al método sumar. Entonces vamos a guardar, ejecutamos nuevamente y como podemos ver, acá abajo tenemos la impresión por consola que nos dice el valor de param1 es de 10 y el valor de param2 es de 25. Entonces el valor de param1 se pasó lo que tiene la variable 1 en el método main y para param2 se pasó lo que tiene la variable 2 aquí en el método main. Entonces de esta manera nosotros podemos utilizar métodos y podemos hacer un montón de cosas con ellos. ¿Qué es lo que básicamente nos permiten hacer los métodos? Es descomponer funcionalidades, cosas que nosotros podríamos hacer aquí, por ejemplo, sumar directamente o hacer muchas operaciones. Mientras que si usamos métodos podemos descomponer todo ese código del método main a partes funcionales y específicas. Entonces, siguiendo con nuestro caso, aquí vamos a hacer la operación de suma. Vamos a declarar una variable que le vamos a llamar resultado. Esto es igual a sumar param1 más param2. Y vamos a imprimir por consola. Ponemos un sysout y ponemos un mensaje que diga la suma es, o más bien el resultado es, el resultado de la suma es. Y aquí vamos a imprimir nuestra variable resultado. Vamos a guardar, vamos a ejecutar. Y como podemos ver, aquí nos suma y nos muestra por consola el resultado. Entonces, esto es un método que no retorna nada y que tiene parámetros. Vamos a continuación a ver un método que tenga parámetros pero que retorne algo para ver cómo funciona. Entonces vamos a declarar nuevamente otro método. Static, esto es para poderlo utilizar dentro del método main. Vamos a decir que este método va a retornar un valor entero. Aquí podemos ponerle cualquier tipo de dato que nuestro método retorne. Y le vamos a poner que esto va a restar dos números. Entonces vamos a decir que esto va a restar dos números. Vamos a decir que vamos a declarar aquí dos parámetros. Param1 y el otro parámetro se va a llamar param2 y entonces aquí, como podemos ver, me está dando un error. ¿Por qué me da este error? Porque me dice que este método retorna algo y yo hasta este momento no le he puesto nada que retorne. Si yo, por ejemplo, utilizara únicamente la palabra o la sentencia return y le pondría aquí un 0, ya no tengo el error. ¿Por qué? Porque
ya está retornando algo. Únicamente lo que me pide, en este caso el IDE, es que ponga la palabra reservada return. No le importa si hace la operación o no, pero él quiere que ponga un return de un valor porque yo le estoy definiendo que este método retorna algo en la firma, en la definición del método. Entonces lo que voy a hacer aquí es a declarar una variable que le voy a llamar resultado y le voy a decir que esta firma es igual a restar param1 menos param2. Y le voy a decir que lo que va a retornar es el resultado. Entonces estoy retornando el resultado. Ahora, ¿cómo uso este método? Pues de la siguiente manera. Cuando yo escribo un método que retorne algo, esto ya no me lo va a imprimir por consola en el método, sino que a este resultado yo lo puedo obtener en el método main. Por ejemplo, entonces aquí voy a declarar una variable que le voy a llamar in resultado main. Y le voy a decir que esto es igual a lo que obtiene mi método restar. Entonces aquí yo pongo restar. Ahora que me dice restar necesita dos parámetros. Me los va poniendo aquí. Yo le voy a poner directamente que le voy a enviar un valor de 8 y un valor de 3. Perdón, de 2. Y le pongo punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llama al método restar, se le pasan los parámetros y aquí hace una operación. Y esta operación le devuelve el control al método main. Y en el método main yo recibo ese resultado porque estoy haciendo un return. Entonces ahora si yo quisiera imprimir el resultado, voy a poner una impresión por consola y voy a poner el resultado de restar desde el método es, no le pongamos es, pongámosle, concatenemos y pongámosle resultado main. Entonces estoy imprimiendo el resultado obtenido pero dentro del método main, no estoy directamente imprimiendo desde el método restar. Esto es importante entenderlo. Entonces guardamos, ejecutamos y como podemos ver, en este caso 8 menos 2 es 6, entonces esto está por acá abajo. Pero estoy haciendo la operación o más bien la impresión dentro del método main. Únicamente en el método restar como tal lo que hice es la operación y retornar el resultado. Y pues bueno, de esta manera es como nosotros trabajamos con métodos en Java. Como puedes ver, es sumamente fácil su creación, su uso y nos permiten segmentar código para que realice una funcionalidad en específico. Eso es todo y nos vemos en la siguiente clase.